La noche era oscura, como si el cielo mismo se hubiera cerrado en un puño. El aire estaba cargado de tensión, y un silencio inquietante se cernía sobre el campamento. Sabíamos que la operación comenzaría en unas horas, y cada hombre a mi alrededor podía sentir la adrenalina, como fluía por sus venas. Habíamos recibido informes sobre el paradero de uno de los maleantes más buscados, un hombre cuya fama de brutalidad lo precedía. Su nombre resonaba en los pasillos de las Fuerzas Armadas y en las calles que había arrasado. Mientras revisaba mi equipo, mis pensamientos se centraron en lo que estaba en juego. No era solo una misión más, era una lucha por la justicia, por aquellos cuyas vidas habían sido destruidas por el caos que este hombre había sembrado. La imagen de familias desoladas, de niños huérfanos y comunidades destruidas, me impulsaba a seguir adelante, pero también sabía que, al final del día, podría no volver a ver a mi familia. El reloj marcaba la medianoche cuando comenzamos a movernos. La unidad estaba compuesta por hombres valientes, pero también por los que llevaban en su rostro el peso de las experiencias pasadas. La oscuridad nos cubría como un manto, y el único sonido que rompía el silencio era el crujido de las ramas bajo nuestros pies. A medida que nos acercábamos al objetivo, la tensión aumentaba. Las luces de la aldea estaban a la vista, parpadeando con un aire de normalidad que contrastaba con la misión que estábamos a punto de llevar a cabo. No había nada normal en lo que estábamos haciendo. Estábamos a punto de entrar en el infierno. Llegamos a un claro donde los árboles se abrían y nos permitieron tener una vista clara de la casa donde se suponía que se encontraba el sujeto. Era un lugar modesto, pero sabía que no debería subestimar lo que había dentro. Había rumores sobre su seguridad, hombres armados y trampas por todas partes. En este negocio la traición era la norma, y la lealtad era un lujo que pocos podían permitirse. Nos movimos en silencio, cada paso cuidadosamente calculado. La estrategia era simple: rodear la casa, cortar cualquier posibilidad de escape, y si era necesario entrar con fuerza. La comunicación se realizó a través de señales. Cada uno de nosotros conocía su papel y confiábamos en que nadie fallaría. Cuando llegamos a una posición adecuada, el sargento levantó la mano y el silencio se volvió ensordecedor. En ese momento, todos estábamos completamente enfocados, nuestras respiraciones contenidas. Yo podía sentir mi corazón latiendo con fuerza, como un tambor de lucha, y en mi mente se repetían las imágenes de las vidas que habíamos venido a salvar. «En posición», susurró el sargento, «listos para saltar». La orden llegó como un eco, y sin pensarlo dos veces comenzamos a avanzar. Cuando llegamos a la puerta, el sargento la pateó con fuerza, y entramos en un torbellino de caos. Las luces se encendieron de golpe y el sonido de disparos resonaba en el aire. La sorpresa fue nuestra aliada, pero el caos se desató rápidamente. Los hombres de seguridad del narco eran feroces, y la balacera se volvió brutal. La adrenalina me nublaba la mente mientras buscaba cobertura detrás de un sofá desgastado. Podía ver a mis compañeros intercambiando disparos, cada uno luchando por su vida y por la misión. En ese momento, la vida y la muerte parecían danzar en un frágil equilibrio. Recuerdo que vi a uno de mis compañeros caer. Era un hombre joven con sueños y una familia que lo esperaba en casa. El sonido de su cuerpo golpeando el suelo fue como un puñetazo en el estómago. La rabia se apoderó de mí. No podía dejar que su sacrificio fuera en vano. Me levanté y corrí hacia él, a pesar de que las balas silbaban a mi alrededor. Lo arrastré a un lugar seguro, pero no había tiempo para lamentos. La lucha continuaba, y el narco no estaba dispuesto a rendirse. Con cada segundo que pasaba, la situación se volvía más descontrolada. La casa se llenaba de humo y gritos.
y cada paso que daba era una lucha entre el instinto de supervivencia y el del deber. Finalmente logré encontrar un punto alto donde podía ver el salón principal. Allí estaba el objetivo de nuestra misión. Un hombre imponente con una mirada fría que parecía despojar de humanidad a todos los que lo rodeaban. En su mano un arma que había visto más líquido vital de la que cualquier hombre debería de ver en una vida. Yo apunté con mi rifle, pero la tensión en el aire era palpable. Sabía que un solo disparo podría acabar con todo, pero también sabía que había más en juego que simplemente disparar. El sargento me gritó que me moviera, que necesitábamos avanzar y con un grito de lucha nos lanzamos hacia el salón. La balacera se intensificó y de repente el mundo se volvió en un torbellino de balas y caos. La lucha era visceral. Cada golpe, cada disparo resonaba en el aire como un eco de la desesperación. Finalmente logramos acorralar al narco. En un momento de locura lo vi desarmarse y en ese instante su rostro cambió. La confianza que había tenido se desvaneció y el hombre que había sembrado terror y fallecimientos comenzó a suplicar por su vida. Era una imagen desconcertante. El depredador se había convertido en presa. Las palabras de arrepentimiento no significaban nada para mí, y el peso de lo que había hecho y lo que había visto en esa misión me golpeó con toda su fuerza. El sargento, con una mirada de determinación, se acercó y en un acto que me dejó sin aliento, ordenó su arresto. En ese momento comprendí que la justicia no siempre era un camino recto. A veces se trataba de más que solo eliminar a un enemigo. Se trataba de enviar un mensaje, y aunque el narco estaba detenido, y el terror que provocó no se podrá borrar jamás. Hubo una época en Nayarit donde todo era abrumador, incluso su calor. Un día el aire estaba impregnado de un olor a tierra húmeda tras las lluvias recientes. Era un día cualquiera en la zona rural aquí en San Blas, un lugar que se había convertido en el epicentro de una lucha silenciosa. La belleza del paisaje contrastaba con el terror que se había apoderado de la región. La vida en esa comunidad giraba en torno al cultivo de la caña de azúcar y la pesca, pero el narco había empezado a destrozar esa normalidad. Yo era un agente encubierto, infiltrado en una organización delictiva que operaba en la región. Mi misión era obtener información sobre las rutas del tráfico de sustancias que pasaban por la costa y desmantelar la red que habían tomado a la comunidad como rehén. Sabía que el peligro era constante, pero lo que realmente me aterrorizaba era la posibilidad de ser descubierto. Ningún cartel perdona, y cualquier error puede costarte la vida. Después de semanas de observación, finalmente había logrado ganar la confianza de uno de los lugartenientes, un hombre llamado el Chino. Era astuto y despiadado, y aunque había creído que podía manejar la situación, la realidad superaba cualquier expectativa que había tenido. La vida en la clandestinidad era tensa y llena de sorpresas. Una tarde, mientras me encontraba en un bar de mala muerte en el centro de San Blas, escuché que el Chino y su grupo planeaban un envío importante. Se rumoreaba que traían una nueva remesa de sustancias de meta que venían desde el norte, y el lugar de entrega sería en una vieja finca en las afueras de la ciudad. Mi corazón latía con fuerza. Esta era la oportunidad que había estado esperando. A medida que las horas avanzaban, el bar se llenó de hombres rudos, con rostros marcados por la vida dura en la que estaban inmersos. La música a todo volumen apenas cubría las conversaciones susurradas sobre ese sucio negocio. Sabía que mis movimientos debían ser calculados, así que me mantuve en un rincón, observando y escuchando. Las risas y el humo del cigarrillo creaban un ambiente pesado, y el peligro se asomaba, pero la adrenalina me mantenía en total alerta. Cuando la conversación se tornó más seria, decidí acercarme a la mesa del Chino. Con una sonrisa forzada me uní a ellos, y tras un par de tragos logré que me confiaran un poco.
Había aprendido a jugar el papel del nuevo que quería impresionar. ¿Qué tal si me llevan al próximo envío? Quiero estar en la acción, jefe, dije con una seguridad que apenas sentía. El chino me miró con desdén, pero finalmente asintió. Podría ser útil, dijo. La próxima entrega es crucial. Si todo sale bien, podrías tener tu lugar en esta familia. Su mirada era fría, pero había una chispa de interés. Sabía que estaba un paso más cerca de obtener información vital. Pasaron 2 días y la noche de la entrega llegó. La finca estaba situada en un lugar remoto, rodeada de cañas de azúcar que se mecían suavemente con la brisa nocturna. La luna iluminaba el camino y los sonidos de las olas se escuchaban a lo lejos. Mi corazón se aceleró al pensar en lo que estaba por venir. La misión no solo consistía en observar, debía tomar acción y el riesgo de ser descubierto aumentaba con cada minuto que pasaba. Cuando llegamos a la finca, el ambiente se tornó muy tenso. Un par de hombres armados custodiaban la entrada, y yo sabía que debía mantener la calma. El chino y su grupo comenzaron a descargar las cajas de un vehículo, y la adrenalina corría por mis venas. Era el momento de actuar. Mientras los hombres se distraían con la descarga, aproveché para moverme con sigilo. Me deslicé hacia la parte trasera de la finca, donde había una ventana entreabierta. Con el corazón en la garganta me asomé para ver lo que había dentro. La escena que se presentó ante mí era aterradora. Un laboratorio improvisado lleno de químicos y hombres trabajando de manera frenética. Las luces parpadeaban y el ruido del equipo era ensordecedor. Era una oportunidad de oro, así que tomé mi teléfono y comencé a grabar, capturando todo lo que podía. Sabía que la información que obtuviera podría ser clave para desmantelar la operación, pero también sabía que cualquier ruido podría delatarnos. Justo cuando pensaba que estaba a salvo, escuché un sonido detrás de mí. Me giré rápidamente y vi a uno de los hombres del cartel, una mirada de sorpresa en su rostro. En un instante el miedo se convirtió en acción. Sabía que no podía dejar que me atraparan, así que corrí hacia la puerta trasera, pero el hombre gritó y el caos se desató, y las balas comenzaron a silbar a mi alrededor. Logré salir de la finca, pero el sonido de los disparos me seguía. Corrí a través de los campos, sintiendo que el suelo temblaba bajo mis pies. La adrenalina me mantenía en movimiento, y el sonido se convirtió en pura determinación. Sabía que tenía que escapar, que mi vida dependía de ello. Mientras corría, mis pensamientos se centraban en cómo había llegado a este punto. La misión que había comenzado como un intento de hacer lo correcto se había convertido en una lucha por mi propia supervivencia. La noche se volvió más oscura, y el sonido de los motores de los coches del cartel resonaba en la distancia. Finalmente llegué a un camino y un coche pasó. Hice una señal desesperada y el conductor, un buen samaritano, se detuvo en ese instante. Sin pensarlo me subí y le expliqué rápidamente la situación. La mirada de terror en su rostro me decía que el peligro no había terminado, pero sabía que tenía una oportunidad. Al llegar a un lugar seguro me di cuenta de que había logrado obtener la información que necesitaba, pero el precio fue alto. La vida que había elegido me había llevado a una encrucijada peligrosa. Sabía que el cartel no se detendría y que la lucha continuaría. Las cicatrices de esa noche permanecerían conmigo para siempre, y efectivamente así fue. Deben de saber que la lucha contra el narco es real, y yo he sido un peón en un juego mucho más grande de lo que había imaginado. A veces se va a ganar y se va a perder, y el terror que se vive aquí día con día, realmente dudo que sea para todos. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, cuando mi escuadrón y yo nos adentramos en la sierra de San Pedro Mártir, esto en Baja California. El lugar es conocido por sus paisajes imponentes y su clima seco. También era un punto caliente de la maña. Habíamos llegado allí en una misión para recopilar información
sobre los movimientos de los cárteles que operaban en la región. Con cada paso que dábamos, la atmósfera se tornaba más tensa. Sabíamos que estábamos en un terreno peligroso. Eran las 6 de la mañana cuando recibimos la orden de avanzar hacia un antiguo pueblo minero que, según los informes, había sido utilizado como un punto de encuentro para los narcos. El sargento Ramírez, un veterano con años de experiencia, lideraba el grupo. La sierra se alzaba ante nosotros, con su belleza natural enmarcada por la gravedad de nuestra misión. Mientras ascendíamos por un sendero rocoso, el silencio era casi absoluto, interrumpido solo por el sonido de nuestras botas contra la tierra y el canto lejano de algunas aves. A medida que nos acercábamos al pueblo, una sensación extraña se apoderó de mí. Era como si el lugar estuviera vivo, como si el aire mismo estuviera cargado de historias no contadas. Las casas de adobe y piedra, algunas en ruinas, parecían observarnos con ojos vacíos. Ramírez nos ordenó dispersarnos y explorar. Cada uno de nosotros se adentró en lo que alguna vez fueron hogares, buscando pistas sobre la actividad del cartel. Al ingresar a una de las casas, noté que las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos grabados, formas que no reconocía. La curiosidad me llevó a tomar algunas fotos con mi teléfono, aunque sabía que debía estar alerta. Mientras revisaba el lugar, un ruido sutil me hizo levantar la vista. Era un susurro, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Miré a mi alrededor, pero no había nadie más cerca. La inquietud creció en mi interior. De repente, un disparo resonó en la distancia, rompiendo la calma que había prevalecido. Mi corazón se aceleró y grité por Ramírez, pero el eco de mi voz se perdió en el viento. Comencé a correr hacia el sonido, siguiendo la dirección desde la que había provenido, adentrándome más en el pueblo. Al llegar a un claro encontré a Ramírez y a otros 2 hombres, todos con expresiones de preocupación. ¿Qué ha pasado?, pregunté, tratando de recuperar el aliento. Vimos a unos hombres armados cerca de la entrada. Debemos estar atentos, respondió Ramírez, con su voz tensa. Justo cuando comenzamos a organizar nuestra retirada, notamos algo aún más perturbador. Desde el borde del claro, un grupo de personas apareció. Estaban vestidas con ropas desgastadas y miradas vacías. No parecían ser del cartel, pero su presencia era inquietante. Observaban sin parpadear, como si esperaran algo. ¿Quiénes son?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Ramírez y los demás también parecían confundidos. Sin embargo, antes de que pudiéramos acercarnos, el grupo desapareció tan rápido como había aparecido. Fue un momento surrealista, como si nunca hubieran estado allí. Debemos irnos ahora, insistió Ramírez, y todos asentimos. Comenzamos a retroceder, pero la sensación de ser observados era ineludible. Cada crujido de las hojas, cada susurro del viento parecía amplificarse, llenando el aire con una tensión que se podía sentir. Finalmente llegamos a nuestro campamento base, donde la seguridad del lugar fue un alivio temporal. Sin embargo, el peso de lo que habíamos experimentado todavía me acompañaba. Esa noche, mientras intentaba dormir, las imágenes de aquel grupo me atormentaban. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían de nosotros? La Sierra de San Pedro Mártir tenía una forma de ocultar sus secretos, y ahora me sentía como un intruso en un lugar que guardaba historias que no podía comprender. Al día siguiente la rutina continuó, pero mi mente seguía en la sierra. La sensación de que algo estaba mal persistía, y las historias sobre encuentros paranormales en la región comenzaron a cobrar sentido en mi cabeza. Hombres y mujeres desaparecidos,
leyendas sobre almas en pena que vagan por la sierra. Todo parecía encajar con lo que habíamos visto. Sin embargo, el peligro del cartel no podía ser ignorado. Una mañana, mientras estábamos en una reunión de estrategia, recibimos un informe de que un grupo armado había sido avistado cerca de nuestra ubicación. La tensión se palpaba en el aire. Sabíamos que la situación se estaba volviendo crítica. Salimos a patrullar y el ambiente se tornó aún más inquietante. La presencia del cartel se sentía como una sombra que nos acechaba, y la experiencia de la aldea seguía atormentando mi mente. No podía sacudirme la sensación de que estábamos en un territorio que no solo pertenecía a los hombres, sino a algo más. En medio de una búsqueda, encontramos un campamento abandonado que pertenecía al cartel. Había rastros de actividad recientes, huellas, objetos personales y un par de armas. Mientras explorábamos, un grito desgarrador resonó en la distancia. Nos miramos unos a otros, sabiendo que no podíamos ignorarlo. Sin pensarlo, corrimos hacia el sonido. Al llegar, encontramos a un grupo de hombres armados, pero también a una mujer que parecía estar en peligro. La escena era caótica, gritos, disparos y el sonido de la lucha resonando en el aire. Sin dudarlo, Ramírez dio la orden de atacar. La adrenalina se disparó mientras nos lanzábamos a la acción. En medio del tiroteo, el horror de esa lucha se manifestó en toda su brutalidad. El caos era inminente y la vida de la mujer pendía de un hilo. Logramos rescatarla, pero el costo fue alto. Nos encontramos atrapados en un fuego cruzado y la sensación de que algo nos acechaba más allá de los hombres armados seguía presente. Tras una intensa balacera, logramos salir del campamento, pero no sin pérdidas. La mujer, en estado de shock, nos relató su historia. Había sido capturada por el cartel y había logrado escapar en medio del caos, pero lo que nos contó fue más perturbador. Habló de rituales oscuros que se llevaban a cabo en la sierra, de almas perdidas que estaban vagando. Aquella noche, mientras nos reuníamos para discutir lo ocurrido, el ambiente se tornó sombrío. La mujer había encendido una chispa de inquietud en nosotros. Las historias que antes parecían leyendas, ahora se sentían aterradoramente reales. Los rostros de aquellos que habíamos visto en la aldea y la sensación de ser observados ahora cobraban vida en nuestras mentes. La batalla contra el cartel continuó, pero la sierra se había convertido en un campo de lucha no solo contra ellos, sino también contra lo desconocido. Nunca supe si lo que experimentamos fue real o producto de nuestra mente. Sin embargo, una cosa era segura: habíamos sido tocados por algo que no podíamos comprender, algo que iba más allá del caos y el narco. La Sierra de San Pedro Mártir guarda secretos antiguos, y nosotros, al adentrarnos, habíamos desatado fuerzas que no estábamos preparados para enfrentar. A medida que regresábamos a la base, la sierra seguía en silencio, observándonos, y yo sabía que nunca volvería a mirar aquel lugar de la misma manera. Hace unos años fui un gafe. Les quiero platicar cuando me tocó investigar un pueblo abandonado en las montañas, donde se rumoraba que se habían producido actividades inusuales. Como parte del equipo de operaciones especiales, habíamos estado entrenando para situaciones extremas, pero nunca imaginé que nos enfrentaríamos a algo tan desconcertante. El día comenzó con un cielo gris y nublado, un presagio de lo que estaba por venir. Al llegar al lugar, la atmósfera cambió drásticamente. El vehículo se detuvo frente a la entrada del pueblo, y lo primero que noté fue el silencio abrumador. La naturaleza había reclamado gran parte de la zona. Las casas estaban cubiertas de hiedra y enredaderas,
y el viento parecía susurrar secretos que no estábamos preparados para escuchar. ¿Listos?, preguntó el sargento Torres, mientras bajábamos del vehículo. Todos asentimos, aunque el nerviosismo era palpable. Habíamos escuchado historias sobre el pueblo, leyendas de brujas, rituales oscuros y desapariciones inexplicables. A pesar de que mi lógica intentaba desestimar tales relatos, había algo inquietante en el aire. Comenzamos a explorar las ruinas, moviéndonos con precaución. Las primeras casas que inspeccionamos estaban vacías, llenas de polvo y desolación. Las ventanas rotas parecían ojos vacíos observándonos, y cada crujido bajo nuestros pies resonaba como un eco en la soledad. En el aire había un olor a humedad y descomposición, como si el pueblo mismo estuviera tratando de recordarnos que había estado vivo. A medida que avanzábamos, encontramos un antiguo edificio que parecía haber sido una iglesia. La puerta estaba entreabierta, y una extraña sensación de inquietud me invadió al cruzar el umbral. El interior era oscuro y frío, con los restos de bancos de madera cubiertos de polvo. En el altar había una serie de velas derretidas, como si alguien hubiera estado allí recientemente. «Esto es raro», murmuró uno de nuestros hombres. «¿Por qué habría velas aquí si el lugar ha estado abandonado durante años?». Su pregunta flotó en el aire, y la respuesta quedó atrapada en nuestras gargantas. Continuamos explorando, y pronto llegamos a una casa más grande, con un jardín que había sido descuidado. En el centro del jardín había un círculo de piedras, y en su interior algo que parecía ser un altar rudimentario. El sargento se acercó examinando las piedras con atención. «Esto no es normal», dijo, con una voz baja y tensa. «Parece un lugar de rituales». Mientras observábamos, un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí que algo no estaba bien, como si estuviéramos siendo observados. La sensación de ser intrusos en un lugar que no nos pertenecía era abrumadora. Decidimos seguir adelante, pero la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Fue entonces cuando comenzaron a suceder cosas extrañas. Primero, una ráfaga de viento helado pasó a través de nosotros, dejando un rastro de inquietud. Luego escuchamos susurros distantes que parecían venir de todas partes. «¿Escucharon eso?», preguntó el sargento, con su rostro pálido. Todos asentimos y la sensación de miedo se intensificó. «Es solo el viento», intenté convencerme, pero mis palabras sonaron vacías. La noche comenzó a caer y la luz del sol se desvanecía, dejando el pueblo en una penumbra inquietante. Decidimos que era hora de regresar al vehículo y salir de allí, pero mientras nos retirábamos, una sombra apareció en el borde del bosque. Era una figura alta y delgada, con una capa oscura que se movía con el viento. «¿Qué es eso?», preguntó uno de mis compañeros, con una voz temblando. La figura se movió lentamente hacia nosotros, y mi instinto me decía que debíamos correr, pero no podía apartar la vista de la sombra. Parecía estar flotando sobre el suelo. «¡Retrocedan!», gritó el sargento, y todos comenzaron a dar un paso atrás, pero la figura se acercaba y los susurros se volvían más claros, como si alguien estuviera recitando un hechizo. La atmósfera se volvió pesada, y el aire se volvió denso, casi irrespirable. En un momento de desesperación decidí que teníamos que actuar. «¡Alarma!», grité, mientras levantaba mi rifle, pero el sargento me detuvo, su mano firme en mi brazo. «No dispares, no sabemos qué es». Su voz era un susurro, pero había una determinación en sus ojos. La figura finalmente emergió de las sombras, y pude distinguir un rostro. Era una mujer con ojos oscuros y profundos, que parecían atravesar mi alma. Su presencia era inquietante, y el pánico se adueñó de mí.
¿Qué quieren?, preguntó con su voz resonando en el aire como un eco lejano. Las palabras se me escaparon, y el sargento, en un intento por recuperar el control, dio un paso adelante. Estamos aquí por la seguridad del pueblo. No queremos hacerle daño. La mujer sonrió, pero no era una sonrisa amable. Había algo en su expresión que me decía que conocía secretos que nunca entenderíamos. Este lugar no es lo que parece, dijo con tono suave. Las historias que han oído son solo la superficie de lo que realmente ocurre aquí. Mis compañeros y yo intercambiamos miradas. ¿Qué quieres decir?, pregunté, sintiéndome vulnerable. La mujer inclinó la cabeza como si estuviera evaluando nuestra presencia. Justo en ese momento, un grito desgarrador resonó en el aire, y todos nos sobresaltamos. Y en ese momento la mujer desapareció. «Debemos irnos», grité, y el sargento asintió. Comenzamos a retroceder sin apartar la vista de la mujer, que parecía inmóvil. Al llegar al vehículo, el aire estaba cargado de una inquietante energía. Nos subimos rápidamente, y el sargento arrancó el motor con manos temblorosas. Nunca supimos quién era ella, pero mucha gente dice que era una bruja. Era una noche densa y oscura en un rincón olvidado del país, donde la ley y el orden parecían ser solo palabras vacías. Formaba parte de un equipo de operaciones especiales, un grupo de élite que había sido enviado a esta zona para desmantelar una red del narcotráfico que había crecido como una sombra en la oscuridad. La misión era clara: infiltrarnos, observar y, si era posible, capturar a los líderes de la organización. Nos encontramos en una pequeña aldea, donde el miedo y la desconfianza flotaban en el aire. Los habitantes parecían estar al tanto de todo, pero se mantenían en silencio, como si un pacto de no agresión hubiese sido sellado. Las casas de barro y techos de palma se alineaban en la calle principal, y el murmullo de la vida cotidiana se sentía distante y frío. El capitán Ruiz, un veterano curtido en 1000 batallas, nos reunió en un rincón oscuro del campamento improvisado. «Sabemos que van a mover un cargamento esta noche. Seguramente lo llevarán a un punto de encuentro en las afueras de la aldea. Necesitamos actuar rápido y con precisión», explicó mientras sus ojos recorrían el grupo buscando determinación. A medida que nos adentrábamos en la noche, la tensión en el ambiente era palpable. La oscuridad parecía engullirnos, y el sonido del viento a través de los árboles era lo único que rompía el silencio. Cada paso que dábamos resonaba en mis oídos, y la adrenalina comenzaba a fluir. Había algo inquietante en la tranquilidad de la aldea. Era como si todos supieran lo que estaba por suceder y estuvieran esperando el desenlace. Al llegar al punto de encuentro, nos escondimos detrás de un grupo de árboles. La luz de una fogata iluminaba el área, y pude ver a varios hombres reunidos, hablando en un tono bajo y urgente. Sin duda eran narcos. Observamos en silencio mientras intercambiaban paquetes envueltos en lonas. La operación parecía ir según lo planeado. Sin embargo, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Algo no estaba bien. «Tenemos que actuar», susurró Martínez, uno de los más jóvenes del grupo. «Si no lo hacemos ahora, se nos escaparán». El capitán asintió y en un instante nos lanzamos a la acción. Comenzamos a acercarnos manteniendo una formación táctica. El corazón me latía con fuerza mientras nos acercábamos. La adrenalina me mantenía alerta. De repente, un grito rompió el silencio. Uno de los narcos había notado nuestra presencia, y el caos se desató instantáneamente. Disparos resonaron en la noche, y las balas silbaban a nuestro alrededor. La oscuridad se iluminó con el destello de las armas, y el sonido del caos se mezclaba con el miedo palpable en el aire. Nos lanzamos al suelo, buscando cobertura mientras la balacera continuaba. En medio del tiroteo,
pude ver a uno de los narcos caer, gritando mientras sus compañeros intentaban sacar a los heridos. La escena era caótica y los gritos de dolor resonaban entre las balas. En ese momento la realidad de nuestra misión se hizo más clara que nunca. Estábamos en una guerra que no habíamos elegido, enfrentándonos a un enemigo que no mostraba piedad. Con la experiencia de años en el campo, el capitán Ruiz nos ordenó reagruparnos y tomar posiciones estratégicas. La lucha se intensificó y uno a uno de los narcos comenzaron a caer. Pero en medio de ese caos, lo que más me preocupaba era la posibilidad de que hubiera más de ellos ocultos en la oscuridad. La idea de ser superados me llenaba de ansiedad. Mientras intercambiábamos disparos, logré ver a un hombre que parecía ser el líder. Se movía con confianza entre sus hombres, dando órdenes con una calma inquietante. Decidí que debía detenerlo. Con un par de compañeros nos abrimos paso a través del fuego cruzado, utilizando la cobertura de los árboles. El sonido de nuestra respiración era ahogado por el estruendo de las balas. Finalmente logré acercarme lo suficiente para tenerlo a la vista. En un instante de confusión disparé. La bala impactó en su hombro y él cayó al suelo gritando de dolor. Sentí una mezcla de satisfacción y horror. Había hecho lo que se esperaba de mí, pero el costo de esa victoria se reflejaba en el caos que nos rodeaba. Los narcos, al ver caer a su líder, comenzaron a retroceder, pero no todos estaban dispuestos a rendirse. Algunos de ellos, con una determinación feroz, continuaron disparando, buscando venganza. En ese momento comprendí que estábamos en un juego mortal. No solo luchábamos por la justicia, sino por nuestras propias vidas. La balacera continuó y el clímax de la noche se tornó sombrío. A medida que los narcotraficantes se dispersaban, el eco de sus gritos y disparos resonaba en el aire. Finalmente, cuando el fuego se extinguió, la escena era desoladora. Los cuerpos yacían esparcidos por el suelo, marcando la brutalidad de la situación en la que nos habíamos sumergido. El amanecer comenzó a asomarse, iluminando la carnicería que habíamos presenciado. Los rostros de mis compañeros reflejaban la mezcla de alivio y horror. Habíamos cumplido con nuestra misión, pero era un costo que no podríamos ignorar. Cada uno de nosotros llevaba consigo las cicatrices de aquella noche, tanto físicas como emocionales. Regresamos al campamento donde el silencio se sentía ensordecedor. Las luces del amanecer apenas iluminaban nuestros rostros, cansados y marcados por la lucha. La misión había sido un éxito, pero la guerra contra el narco continuaba. El caos y el sufrimiento no se detendría, y nosotros éramos solo una parte de un ciclo interminable. Esa noche aprendí que la lucha no solo se libra en el campo de batalla. Las batallas que llevamos dentro son las más difíciles de enfrentar. La lucha contra el narco es un reflejo de una sociedad fracturada, donde el dolor y la desesperanza son el pan de cada día. Y aunque habíamos ganado ese momento, el caos sigue vigente aún hoy en día. Era una mañana gris y fría en la sierra. La neblina se arrastraba entre los árboles, creando un ambiente denso y opresivo. El sonido del viento era el único acompañante mientras nosotros, los gafes, nos preparábamos para la misión que teníamos por delante. Había rumores de que un grupo de narcos había establecido un campamento en un claro a unos kilómetros de nuestra posición. La inteligencia había sido clara. Teníamos que desmantelar la operación y capturar a los responsables. Mientras nos movíamos en formación, el silencio era inquietante. A pesar de que estábamos entrenados para situaciones como esta, había un sentimiento de tensión en el aire. La sierra parecía estar observándonos, como si cada árbol y cada sombra guardaran secretos.
Caminamos durante horas. El terreno se volvía cada vez más difícil. Las rocas y la vegetación espesa complicaban nuestro avance. Cada paso que dábamos era una mezcla de adrenalina y precaución. Sabíamos que cualquier error podría costarnos la vida. Finalmente llegamos a un claro. Era un lugar tranquilo, pero había señales de actividad reciente. Huellas en el suelo, latas vacías y algunos restos de fuego. El comandante, un hombre de pocas palabras pero de gran determinación, hizo una señal para que nos detuviéramos. Nos agrupamos detrás de unos arbustos observando el lugar. Parece que hay actividad, susurró el comandante. Manténganse alerta. Mientras esperábamos, el ruido del bosque se volvió más intenso. Los pájaros se callaron y el viento dejó de soplar. Era como si el mundo se hubiera detenido en ese momento. Mi corazón latía con fuerza y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Después de unos minutos, decidimos avanzar. Nos movimos con sigilo, cubriendo cada ángulo. Mientras nos acercábamos a la primera cabaña, fue en ese momento que escuchamos voces. Eran hombres hablando en un tono bajo, pero la tensión en su voz era evidente. ¿Estás seguro de que no nos han seguido?, preguntó uno de ellos. No te preocupes, hemos hecho las cosas bien. No hay forma de que nos encuentren aquí, respondió otro, con una risa sarcástica. El sudor comenzó a caer por mi frente. Sabía que estábamos cerca. Nos organizamos rápidamente para rodear el lugar. El comandante tomó la delantera, mientras un par de nosotros nos quedábamos atrás para cubrir la retaguardia. La adrenalina corría por mis venas y mi mente estaba alerta a cada sonido. La cabaña era de madera, desgastada por el tiempo, y tenía una puerta que parecía estar a punto de caerse. El comandante se acercó sigilosamente y la empujó. La puerta se abrió con un chirrido que resonó en el silencio del bosque, y todos contuvimos la respiración. Dentro, la escena era desoladora. Había un par de colchones en el suelo y una mesa llena de botellas de licor y algunos paquetes de sustancias ilícitas. Era un lugar que había sido utilizado para el consumo y el tráfico de sustancias. Pero lo más perturbador eran las fotos en las paredes. Imágenes de personas desaparecidas, algunas de ellas con unas marcas muy dolorosas. Esto es más grande de lo que pensábamos, murmuró uno de mis compañeros, con su voz temblando. De repente un grito resonó en el aire. Era un sonido desgarrador que provenía de las profundidades del bosque. Nos miramos entre nosotros, el miedo reflejado en nuestros rostros. Sabíamos que no podíamos quedarnos allí. El comandante hizo una señal para retirarnos. Comenzamos a salir, pero en ese momento escuchamos pasos apresurados. Alguien se acercaba. Nos escondimos detrás de los árboles conteniendo la respiración. Las sombras se movían entre los mismos y pronto un grupo de hombres armados apareció. Eran narcos y su actitud era desafiante. Hablaban entre ellos riendo como si no tuvieran preocupación alguna. ¿Qué pasa con el último cargamento?, preguntó uno de ellos. No podemos permitir que nos lo sigan robando. No te preocupes, tengo un plan. No dejaré que nos atrapen otra vez, respondió otro, con una sonrisa que enviaba escalofríos por mi espalda. El comandante hizo una señal para que nos mantuviéramos en silencio y nos movimos lentamente hacia una posición más segura. Pero mientras nos movíamos, uno de mis compañeros tropezó y cayó al suelo, haciendo un ruido sordo.
Los narcos se dieron cuenta de nuestra presencia. Uno de ellos gritó y en un instante el caos se desató. Comenzaron a disparar y nosotros respondimos de inmediato. El sonido de las balas y los gritos llenaron el aire. La sierra se convirtió en un campo de batalla. Nosotros retrocedimos tratando de encontrar cobertura detrás de los árboles. La adrenalina inundaba mi cuerpo y cada sonido parecía amplificarse. La confusión era abrumadora. No sabía cuántos éramos ni cuántos narcos había. Logramos reagruparnos, pero el ambiente se tornaba cada vez más caótico. Uno de mis compañeros fue alcanzado por una bala y cayó al suelo. Su grito resonó en mis oídos, y en ese momento el terror se apoderó de mí. «Tienes que seguir», gritó el comandante. «No podemos quedarnos aquí». Yo no podía dejarlo, pero el deber me obligó a seguir adelante. Retrocedí tratando de mantenerme firme, pero la ansiedad y el miedo comenzaban a dominarme. El sonido de las balas seguía reboteando a nuestro alrededor. Nos movimos hacia una zona más densa del bosque, donde la visibilidad era limitada, pero el eco de la batalla seguía resonando en el aire y sabía que no estábamos a salvo. Finalmente encontramos un lugar donde podíamos escondernos. Nos agachamos tratando de recuperar el aliento y así poder evaluar la situación. El comandante hizo una rápida revisión de nuestro grupo y mi corazón se hundió al ver que faltaban 2 de nuestros hombres. «No podemos quedarnos aquí por mucho tiempo», dijo. «Necesitamos un plan inmediato». Mientras discutíamos nuestras opciones, el sonido de los narcos se acercaban. Podíamos escucharlos hablando, riendo como si estuvieran disfrutando de la cacería. La sensación de ser cazadores en un terreno desconocido nos envolvía, y la desesperación comenzaba a apoderarse de nosotros. De repente un grito resonó nuevamente, pero esta vez no era un grito de batalla, era un grito de alguien que estaba siendo capturado. El comandante tomó una decisión rápida. «Vamos a retroceder hacia el arroyo. Desde allí podremos encontrar un camino de salida». Comenzamos a movernos con cuidado de no hacer ruido. Cada paso era una lucha contra el miedo y la incertidumbre. La sierra parecía un laberinto interminable, y la sensación de ser perseguido se hacía más intensa. Al llegar al arroyo, el sonido del agua fluyendo fue un alivio momentáneo, pero no teníamos tiempo para descansar. Sabíamos que los narcos estaban cerca, y cualquier error podría ser fatal. Nos sumergimos en el agua, tratando de ocultar nuestras huellas mientras seguíamos adelante. La corriente era tan fuerte, y el frío del agua se sentía en nuestros huesos. Pero teníamos que seguir, teníamos que salir de allí. Mientras avanzábamos escuchamos el sonido de pasos en la orilla. Eran nuevamente esos narcos, buscando entre los árboles. El miedo se apoderó de mí nuevamente, y mi corazón latía con fuerza. «No se muevan», susurró el comandante, con su voz tensa. «Esperen a que pasen». Nosotros nos quedamos inmóviles, el sonido del agua enmascarando nuestras respiraciones. Los narcos se acercaron y pude ver sus siluetas a través de la maleza. Sus risas resonaban a nuestro alrededor y la sensación de impotencia era abrumadora. Después de lo que pareció una eternidad, los narcos se alejaron. El comandante hizo una señal para que nos moviéramos nuevamente. Salimos del agua temerosos y alerta. Continuamos nuestro camino tratando de encontrar una salida. La sierra se había vuelto un terreno hostil y cada sombra parecía estar llena de amenazas. Finalmente encontramos un sendero que parecía llevarnos hacia una zona más segura. Mientras avanzábamos, el sonido de disparos resonaba una vez más, pero esta vez era distante.
La batalla parecía haberse trasladado a otro lugar, pero sabíamos que no estábamos a salvo. La misión había sido un fracaso, y la sierra se había convertido en un escenario de nuestro peor miedo. Al final logramos salir de la sierra, pero el costo fue alto. La experiencia nos había marcado de formas que nunca podríamos olvidar. Miré hacia atrás, hacia la sierra que había sido testigo de nuestro encuentro con el terror, y supe que nunca volvería a ser el mismo. Y hasta el día de hoy, así ha sido. Mi nombre es Alejandro, y soy parte de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Entré a esta institución hace 15 años, buscando un trabajo estable y lleno de adrenalina. A lo largo de estos años, he participado en diversas operaciones, algunas de ellas bastante peligrosas. Una de las experiencias más impactantes que tuve ocurrió hace aproximadamente 3 años. Fue durante una misión en la sierra de Michoacán. Nuestro equipo había sido enviado a destruir un laboratorio clandestino de mercancía ilícita. Esta se encontraba oculta en la montaña. La información que teníamos indicaba que este era un punto clave de producción y distribución para uno de los cárteles más peligrosos de la región. Cuando llegamos al lugar, todo parecía estar en calma. Era una zona remota, rodeada de densos bosques y profundos barrancos. Nuestro plan era ser lo más sigilosos posible, evitar cualquier confrontación directa y simplemente proceder a la destrucción de dicho laboratorio. Al acercarnos al sitio, comenzamos a notar algunas irregularidades. No había señales de actividad, a pesar de que la información que teníamos indicaba que el lugar debería estar en plena producción. Decidimos inspeccionar más a fondo los alrededores, en caso de que los delincuentes hubieran detectado nuestra presencia y se hubieran movilizado. Fue entonces cuando uno de mis compañeros, un gafe llamado Jesús, divisó algo extraño en la copa de un enorme árbol que se alzaba en un barranco cercano. Él nos hizo señas para que miráramos con atención, y fue ahí cuando lo vimos. Una criatura de apariencia humanoide, pero con rasgos que no parecían de este mundo. Medía aproximadamente un 80 de altura, con una piel escamosa y garras afiladas. Estaba sentado en las ramas más altas, observándonos detenidamente, como si nos estuviera acechando. Nuestro superior, un capitán experimentado, nos ordenó apuntarle con nuestras armas y abrir fuego. Los disparos impactaron en el hombro de la criatura, provocando que soltara un aterrador rugido gutural. En lugar de huir, la bestia se lanzó sobre nosotros con una agilidad y fuerza sobrehumanas. Comenzamos a retroceder, disparando de forma desesperada, pero la criatura parecía inmune a nuestras balas. En medio del caos, uno de mis compañeros, un joven recluta llamado Ángel, fue gravemente herido en el brazo. La criatura lo había alcanzado con sus garras, casi arrancándoselo por completo. Rápidamente, otro de nosotros le aplicó un torniquete para contener la hemorragia. Viendo que la situación se salía de control, nuestro superior ordenó abortar la misión y pedir apoyo aéreo para la evacuación. Mientras esperábamos el helicóptero, la bestia se retiró, perdiéndose entre la espesura de la montaña. Todos estábamos conmocionados y aterrorizados por lo que acabábamos de presenciar. Una vez en la base, fuimos interrogados por funcionarios de alto rango, quienes nos advirtieron que mantuviéramos absoluta discreción sobre lo sucedido. Claramente, esto no era algo que pudiera hacerse público. Nuestro compañero herido fue dado de baja y recibió una pensión por incapacidad. El resto de nosotros seguimos en servicio, pero la sombra de esa experiencia aterradora aún ronda nuestras mentes.
La mañana apenas comenzaba a desperezarse cuando, junto a mi escuadrón, tomamos nuestras posiciones en la carretera que serpenteaba entre las colinas. La bruma matutina cubría el paisaje y el aire fresco se mezclaba con el olor a tierra húmeda. Habíamos sido desplegados en esta zona caliente, una región marcada por el caos y el terror, donde las balas no solo sonaban en las películas, sino que se convirtieron en el eco de nuestra realidad diaria. El camión militar en el que viajábamos se detuvo de golpe, y el sargento nos dio la orden de bajar. Mis sentidos se afilaron al instante. La adrenalina comenzó a recorrer mis venas. Con cuidado, nos situamos en una formación defensiva a lo largo de la carretera, cubriéndonos detrás de los vehículos. El lugar, desolado y árido, parecía un campo de batalla anticipado, como si el viento mismo estuviera conteniendo el aliento. Mientras esperábamos instrucciones, la radio sonaba con los murmullos nerviosos de otros grupos en la zona. De repente, un estruendo rompió la quietud. Un automóvil a toda velocidad apareció a lo lejos, levantando polvo a su paso. Mis instintos tomaron control. Se trataba de ellos, del grupo criminal que acechaba en la sombra. Deliberadamente saqué mi arma, mi SCAR, y apunté hacia el camino. El sargento gritó órdenes, pero su voz se perdió en el clamor del motor y el chirriar de los frenos. El auto se detuvo abruptamente a escasos metros de nosotros, y vi salir a varios hombres, armados hasta los dientes. Sus rostros cubiertos por pasamontañas eran una mezcla de rabia y determinación. Mi corazón se aceleró. No tenía tiempo para dudar. Éramos nosotros o ellos. Así que sin más, empecé a disparar. Las balas silbaron alrededor de mí, cortando el aire denso. La escena se tornó caótica. Gritos, el retumbante sonido de los disparos y el miedo palpable flotando en el ambiente. El primer tipo que vi caer era delgado, con un arma de alto calibre que ahora yacía a su lado en el polvo. No había tiempo para pensar en el ser humano. En ese momento, él era un enemigo y yo un soldado en plena defensa. Me moví bajo cobertura, intercambiando fuego con los criminales. Mi mente se enfocó en la misión, proteger a mi escuadrón y tratar de detener la amenaza. Cada disparo era un recordatorio de que podíamos no salir de ahí. A medida que el tiroteo avanzaba, la sensación de irrealidad me envolvía. La adrenalina me mantenía en alto, pero la realidad del lugar, el hedor a pólvora y la visión de mis compañeros, cómo se resguardaban detrás de vehículos, hacían que todo se sintiera visceralmente real. El tiempo parecía dilatarse. Miré a mi alrededor y vi a uno de los soldados de mi equipo. Estaba herido, intentando arrastrarse a un lugar seguro. Sin pensarlo, dejé de disparar hacia un grupo de criminales y corrí hacia él, cubriéndolo con mis brazos mientras lo arrastraba hacia un lugar más seguro. Recibí una ráfaga cerca. El zumbido de la bala a milímetros de mi cabeza me hizo estremecer, pero seguí adelante. La lealtad hacia mis compañeros era más fuerte que el miedo. En ese instante, miré a los ojos de los hombres que disparaban contra nosotros. No eran solo sombras, eran seres humanos, pero estaban atrapados en una espiral de caos que les había consumido. Esa idea me molestó, pero no podía dejar que afectara mi deber. En medio de la balacera, recordé por qué estábamos ahí: proteger a los inocentes, defender lo que quedaba de un tejido social desgarrado. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el fuego comenzó a disminuir. Con una estrategia rápida logramos flanquear a los criminales, y uno a uno los fuimos derribando. La victoria llegó a un costo alto: pérdidas en nuestro escuadrón,
y el recuerdo de una batalla que va a quedar para siempre grabada en mi mente. Cuando al fin el silencio volvió a reinar, esa vez sentí un peso en el pecho, una mezcla de alivio y tristeza. Y es que el terror que se vive de estos lados realmente no es para cualquiera. A veces las misiones no son solo una cuestión de tácticas y habilidades. A veces, el terror que enfrentas no proviene del enemigo, sino de lo inexplicable. Y esta es una de esas historias. Era una noche oscura, apenas iluminada por la luna menguante. Mi escuadrón y yo nos encontrábamos en las afueras de un pequeño pueblo en una zona montañosa, en medio de un conflicto armado que nunca debió de comenzar. La misión era simple, al menos en apariencia. Teníamos que rescatar un grupo de civiles que había sido capturado por un grupo insurgente. La inteligencia decía que se encontraban en una casa que estaba abandonada en las afueras del pueblo. Pero al llegar, la situación se tornó en algo que nunca podríamos haber anticipado. La casa tenía un aspecto ruin, cubierta de maleza y sombras, y tanto el aire como el silencio que nos rodeaba eran opresivos. Mientras nos acercábamos al lugar, una sensación extraña se apoderó de mí, como si una mano invisible me estuviera apretando el pecho. Mis compañeros, hombres duros acostumbrados a ver el terror de esta lucha, también comenzaron a poner atención en esa sensación. Había algo inusual en el aire, una frialdad que contrastaba con la calidez de la noche. Al entrar en la casa, la oscuridad me envolvió como un manto. La luna iluminaba apenas algunos rincones, y el olor a moho y descomposición era abrumador. Nos movíamos en silencio, comunicándonos a través de señales. La primera habitación estaba vacía, llena de escombros, y la siguiente nos llevó a un largo pasillo que parecía no tener fin. Fue entonces cuando escuché el primer susurro, esos murmullos apenas audibles que hacían eco en la penumbra. Pensé que podía ser un efecto del viento, o tal vez una jugada mental fruto de los nervios. Pero cuando miré a mis compañeros, vi la misma intriga y preocupación en sus rostros, hasta que uno de ellos, el más experimentado, se detuvo en seco, con sus ojos fijos en la pared al final del pasillo. «Aquí hay algo», murmuró. Nos acercamos lentamente. El sonido del silencio se volvió más pesado y opresivo. En la habitación de al fondo, encontramos una puerta cerrada, pero algo no estaba bien. Las sombras parecían moverse más allá de la rendija de la puerta, y esos susurros se intensificaron, distorsionándose en palabras que no lograba comprender. Abrí la puerta con cuidado, y la imagen que se presentó ante nosotros fue algo que jamás olvidaré. En el centro de la sala vi un círculo dibujado en el suelo, rodeado de velas apagadas. En medio unos muñecos de trapo colgaban, sus ojos dos botones negros que parecían seguirnos. En la pared, un grafite extraño y grotesco hacía referencia a rituales antiguos, y el aire se tornaba más frío, arremolinándose a nuestro alrededor. A medida que avanzábamos, el ambiente se volvía insoportable. Sentía que alguien nos observaba. Mis compañeros comenzaron a mostrar signos de inquietud. Uno de ellos, un tipo duro y escéptico, comenzó a temblar. «Tenemos que salir de aquí», dijo, y por primera vez en mucho tiempo sentí que la adrenalina no provenía de la misión, sino de un miedo profundo. De repente un grito desgarrador resonó en la sala. Era el eco de una voz que no reconocía, una mezcla de miedo y agonía que nos recorrió a todos. Sin esperar más, retrocedimos, pero antes de que pudiéramos abandonar el lugar, una fuerza invisible nos detuvo.
empujándonos hacia el círculo en el suelo. Durante lo que parecieron horas, quedamos atrapados en un limbo entre la realidad y lo desconocido. Lo que vi nunca podría explicarlo. Fantasmagóricamente vislumbré a los civiles que habíamos venido a rescatar, pero sus rostros estaban desprovistos de vida, ojos vacíos y sus cuerpos en posiciones grotescas. En ese instante algo se rompió dentro de mí, un grito sordo emergido de mi garganta, y con un esfuerzo titánico logré romper la conexión. Mis compañeros, guiados por su instinto, se reagruparon y juntos corrimos hacia la salida. Sentía que algo nos perseguía. Podía escuchar los pasos pesados que resonaban detrás de nosotros y un susurro que se tornaba más intenso. Una vez fuera caímos al suelo jadeando y sudando, la luna iluminando nuestras caras pálidas. No había rastro de esas personas, ni siquiera de los civiles. Solo la noche vacía y la sensación que habíamos cruzado una línea que nunca debimos haber cruzado. En esa ocasión, regresamos con el temor de que algo nos había acompañado de regreso. Algunos de nosotros nunca volvimos a ser los mismos. Era una tarde calurosa y opresiva, en la que el sol golpeaba sin piedad el pavimento de la carretera. Estaba en mi vehículo blindado, junto a un par de compañeros, avanzando a lo largo de una ruta que había visto demasiado dolor. A nuestra derecha un campo de maíz se mecía tímidamente, esto por el viento, pero la paz del paisaje era una burla, una ilusión mínima ante la realidad que enfrentábamos. Sabíamos que en cualquier momento podríamos toparnos con la oscura sombra de células delictivas que acechaban la región. Recibimos un aviso en la radio. Un grupo criminal había sido avistado en la zona. La información era vaga, pero suficiente para elevar la tensión en el interior del vehículo. En un giro del destino, esa misma ruta que llevábamos tantas veces se convirtió en un campo de lucha. Sin previo aviso, un vehículo se apareció en el horizonte, oscureciendo la vista. De él se bajaron hombres armados, con rostros encapuchados y un aire despreocupado que desafiaba cualquier norma de supervivencia. ¡Alto! ¡Alto! ¡Detengan el vehículo!, grité a través de la radio. Aunque ya era demasiado tarde, un trueno resonó, un eco de disparos que rompió la calma, y en ese instante comprendí que la confrontación había comenzado. Los criminales dispararon a quemarropa mientras intentábamos buscar cobertura. Las balas silbaban a nuestro alrededor y el sonido del metal chocando contra el blindaje fue como la música de un infierno que recién comenzaba. Despertó en mí un instinto que creía perdido. Me agaché detrás de una de las ruedas del vehículo, la adrenalina golpeando en mis venas. A mi lado, mi compañero, un veterano con más cicatrices que años, cargaba su arma y mantenía la mirada fija en la amenaza. «¡Dispara! ¡No hay tiempo!», gritó, con su voz mezclada con el estruendo de las balas. Con el pecho acelerado y el miedo a flor de piel, respondí al fuego. Apunté cuidadosamente y apreté el gatillo. La reacción fue instantánea, y el primer disparo fue el detonante de una serie de acciones que me llevarían a una espiral de caos. En un abrir y cerrar de ojos, la carretera se convirtió en un infierno de humo y pólvora, y el aire se llenó de gritos y el mar de disparos. Vi cómo caían algunos de los nuestros, y una rabia incontenible se apoderaba de mí. Eran mis hermanos, compañeros en la lucha contra un enemigo sin rostro, y en ese momento, una sombra oscura. Mis pensamientos se centraron. No podían permitir que todo terminara así. Cargué nuevamente buscando a los hombres que habían desatado este vendaval. Mi mirada se posó en uno de ellos, un tipo corpulento que parecía disfrutar del caos.
Concentré toda mi fuerza y tomé la decisión de salir de mi cobertura. Me moví rápidamente a la izquierda, buscando un ángulo mejor. Disparé de nuevo y vi cómo una de mis balas acertaba en su hombro, haciéndolo caer al suelo. Grité para mantener el ánimo del equipo, al mismo tiempo que mis propias dudas se remolinaban en mi mente. De repente me sentí más vulnerable, pero era el momento de demostrar lo que éramos. La lucha parecía interminable, y los refuerzos de ambos lados llegaron. El olor a pólvora y líquido vital se mezclaba con el sudor que estaba empapando mi uniforme. Con cada segundo que pasaba, sentía que la línea entre la vida y la muerte se desdibujaba más y más. Una granada estalló a pocos pasos de mí, enviándonos al suelo a mí y un par de compañeros. El mundo a mi alrededor se desdibujó. Cuando logré recomponerme, el eco de la batalla seguía resonando en mis oídos. La confusión era absoluta. Gritos de dolor, órdenes descontroladas y el crujir del acero resonaba en distintas direcciones. Tantas vidas en juego, tantas historias interrumpidas. Luchamos, hasta que finalmente logramos contener la ofensiva de aquel grupo. El estruendo fue sustituido por un silencio abrumador, como si el tiempo se hubiese detenido. Conté unos pocos cuerpos de nuestro lado, pero la imagen de aquellos hombres que habían hecho de esta tarde un infierno permanecería grabada en mi mente por siempre. La carretera dejó de ser un simple camino, y ese día se transformó en un recordatorio de que nuestra lucha nunca termina, y el terror lo vivimos día con día. Soy Alejandro Ramírez, soldado del ejército mexicano. Esto que les voy a contar es una experiencia que me marcó de por vida y que aún me atormenta en sueños. Ocurrió hace unos años, cuando formaba parte de una unidad encargada de patrullar la Sierra de Durango. Fue en el año 2015 y nos habían asignado la tarea de vigilar en una zona aislada, debido a rumores de movimientos extraños. Aunque nadie nos especificó qué tipo de movimientos, nosotros simplemente cumplíamos órdenes. Nuestra misión era patrullar, reportar y asegurar que no hubiera actividad ilegal. Los recorridos matutinos solían ser tranquilos, sin novedad, pero por las tardes cuando el sol pegaba fuerte, todo se volvía incómodo, y por las noches, la oscuridad del lugar hacía que los caminos no parecieran los mismos. Todos nos sentíamos acechados por algo o alguien. En varias ocasiones vi sombras correr a la par de los vehículos. Estos estaban en completo silencio, como si fueran solo eso, sombras. Otros soldados también eran testigos de figuras siniestras que se agazapaban entre los matorrales a nuestro paso. Pero no podíamos decir nada, porque el sargento López no creía en cosas paranormales. La primera semana transcurrió sin incidentes. Todo parecía una misión normal, pero notamos algo raro en la sierra. No había nadie, ni grupos delictivos, ni sembradíos abandonados, nada. No sabíamos por qué nos habían mandado ahí. Aún así el ambiente se fue volviendo pesado, como un mal presentimiento que se sentía en cualquier parte por donde anduviéramos. Todo empeoró la noche del 8º día. Estábamos recorriendo la sierra a eso de las 3 de la madrugada, cuando la niebla estaba muy cerrada. Eso nos obligó a regresar, porque la visión era prácticamente nula. Aunque ese lugar era por lo general muy tranquilo, el avanzar casi a ciegas no dejaba de representar un peligro. En el vehículo donde yo me transportaba, todos apuntábamos hacia todas direcciones. Llevaba el arma martillada, pero no teníamos permiso para disparar. De pronto escuchamos que algo corría, escondido entre la niebla. El vehículo que iba delante a escasos 4 o 5 metros también apuntaba hacia el monte, con la clara intención de disparar en caso de ser necesario. Una hora después nos encontrábamos acampando cerca de un viejo árbol muy grande. Mientras algunos descansaban,
Yo intentaba dormir cuando escuché que algo corría entre el monte, a unos 10 metros de donde estábamos. Muchas veces había escuchado ese sonido y me ponía nervioso no saber qué clase de animal lo provocaba. Pero esta vez, alguien me movió para que me levantara. Un compañero me hizo una seña con la mano, indicándome que guardara silencio. Todos los soldados estaban parados, mirando hacia el monte, con sus armas en la mano. Me extrañó que fuera el mismo sargento López el que me dijera que algo desconocido nos rodeaba. Yo empuñé mi arma y me puse en alerta. Había una tensión muy fuerte en todo el campamento. Se escuchaban ruidos esporádicos, como si algo se arrastrara, pero luego todo el monte se quedaba sumergido en un tenebroso silencio. El sargento se paseaba despacio de un lado para el otro. Estaba observando, tratando de encontrar algo, pero nadie me decía qué pasaba. Lo primero que me imaginé fue que alguna persona nos estaba rodeando, pero nada sucedía. Entendí la preocupación de todos cuando me enteré de que el soldado encargado de la primera guardia había desaparecido. Lo vieron que se metió al monte a revisar los alrededores porque escuchó unos ruidos extraños. Hacía más de media hora que no regresaba. El sargento nos ordenó a 4 soldados salir a buscarlo. Caminamos con mucha precaución, esquivando hierbas y pequeños arbustos espinosos. Avanzamos en completo silencio por más de 1 hora, llamando a nuestro compañero por su nombre, pero no obtuvimos respuesta. Ni siquiera encontramos rastro alguno. Cuando nos dimos la vuelta para regresar, una sombra enorme se escondió entre los matorrales. Lo rodeamos, pero nunca encontramos nada. Cuando amaneció por completo, seguíamos sin saber qué había sido de nuestro compañero. Durante el día se hicieron largos recorridos con la única intención de encontrarlo, pero este no apareció, ni vivo o sin vida. Ni siquiera estaba su mochila, ni su casco, ni el rifle. Parecía que se lo había tragado la tierra. Esa tercera noche todos nos quedamos en vigilia, con mucha atención. Entre nosotros dábamos nuestro punto de vista sobre lo que pudo haber pasado. Algunos pensaban que eran aves nocturnas, otros creían que simplemente por alguna razón había desaparecido de la faz de la tierra. Otros más fantasiosos creían que fueron los extraterrestres. Ni siquiera yo, que había visto a esa criatura, podía explicar cómo se lo habían podido llevar sin hacer el más mínimo ruido. Esa noche, para nuestra sorpresa, desapareció otro elemento. Ese fue el detone porque ya nadie estaba seguro en el lugar. Sugerimos retirarnos de ahí, pero el sargento se negaba, alegando que él solo cumplía órdenes. Fue tanta nuestra insistencia que habló por radio una vez más y pidió apoyo. Le asignaron 10 elementos, pero estos tardarían 3 días en llegar hasta donde nos encontrábamos. Mientras tanto, seguíamos con la incertidumbre de no saber quién sería el próximo en desaparecer. Nos olvidamos de la misión que teníamos. La orden fue acuartelarnos en el campamento y permanecer en estrecha vigilancia todo el tiempo. Le íbamos a disparar a cualquier cosa que se moviera, sin importar que fuera animal o persona, de día o de noche. Por miedo, ni siquiera salíamos a buscar a nuestro tercer compañero desaparecido. Acomodamos los vehículos en forma de triángulo y nos esparcimos, unos sobre los techos de las camionetas, otros a unos cuantos metros de distancia, agazapados entre los matorrales o entre los troncos. Teníamos que aguantar hasta que los 10 elementos de refuerzo llegaran, trayendo consigo nuevas órdenes. Todo ese día estuvimos en relativa calma, pero cuando se hizo de noche, otra vez nos estuvimos comunicando solo por medio de silbidos. El tiempo se volvió inquietantemente lento y la niebla comenzó a aparecer. Ya había pasado la medianoche cuando los 3 elementos llegaron corriendo. Estaban asustados, asegurando que una criatura se aproximaba. El sargento los cuestionó porque no le habían disparado. Ellos se defendieron diciendo que esa cosa se desaparecía y volvía a aparecer como si nada. Los 9 soldados que quedamos
Nos atrincheramos en medio de los vehículos apuntando las armas para todas partes. El miedo ya era tanto que a pocos escuchábamos las órdenes del sargento, que nos pedía recibir a cualquier cosa a disparos. Conforme pasaban los minutos, el miedo y la tensión que teníamos, intentábamos mantenernos juntos, pensando que el más breve descuido desaparecería uno de nosotros, sin hacer el más mínimo ruido y sin dejar rastro, como los 3 soldados que habíamos perdido. El sargento trataba de calmarnos. Decidió que a donde fuera que nos moviéramos, lo hiciéramos en grupo de 2, para asegurar que nadie estuviera solo. Mientras hablaba escuchábamos un ruido extraño, como un gruñido profundo que venía de la espesura del inmenso monte. Nos preparamos para enfrentarnos a lo que fuera, pero nada nos había preparado para lo que vimos. Más que una sombra, apareció una criatura deforme, con ojos brillantes y un cuerpo al parecer cubierto de pelaje oscuro. Este emergió de entre los árboles, medía al menos 2 metros de altura y nos atacó con una gran velocidad. El sargento fue el primero en caer a su paso. Los gritos resonaban en la noche, mientras la criatura arrastraba algo hacia la oscuridad. Todos corríamos por nuestras vidas sin mirar atrás. Cuando reaccioné ya me encontraba solo en medio del monte. Entendí que había cometido un error y caminé de regreso, casi a tientas, buscando nuestro campamento. Cuando regresé solo estaba yo. Imaginándome lo peor, comencé a buscar debajo de los vehículos hasta que miré una R-15 tirada. Me di cuenta de que no traía mi arma y la tomé. Fue cuando encontré al sargento levemente herido, y en ese momento otros 3 elementos bajaron de las otras unidades. Al pasar el tiempo y no reportarse nadie más, supimos que habíamos perdido 4 compañeros. Gracias a Dios, cuando amaneció llegó un soldado que se encontraba perdido en la sierra, y durante la mañana llegó otro. Los 2 contaron que cuando aquella cosa arremetió contra nosotros, corrieron por el monte hasta cansarse. Después, con la luz del sol, buscaron el camino que los trajo de regreso. Pese a las dudas que teníamos sobre qué era lo que nos había atacado, sabíamos que no era de este mundo. Esa criatura era lo más parecido a como yo sabía. Era un famoso nahual, pero obviamente no íbamos a dar reporte así. Esa noche dormimos adentro de las camionetas, aunque no se apareció esa criatura. Escuchamos muchos ruidos siniestros y extraños, todos a nuestro alrededor, pero ni siquiera nos asomamos. Cuando por fin llegaron los refuerzos, un nuevo pelotón compuesto por otros 10 soldados, encabezados por un teniente de apellido García, reanudaron las patrullas de búsqueda. Lo hicieron con más rigor para tratar de encontrar a los soldados desaparecidos. Aunque tratamos de mantener la calma, el miedo en nosotros era palpable. Todos hablamos con el teniente sobre las desapariciones. Al final no encontraron nada, ni siquiera esa criatura. Las autoridades cerraron el área y la declararon zona restringida, pero las historias de esa criatura aún se cuentan entre los militares. Cuando nos presentaron en el cuartel, nos dieron la orden de que nunca contáramos esta experiencia tal cual sucedió, o bien podríamos ser arrestados y dados de baja del ejército. Pero ya han pasado tantos años que no me da miedo relatar lo que viví. No sé si esa bestia sigue ahí, en las sombras de la sierra, pero yo aún la recuerdo en mis pesadillas. Ese monstruo que acecha en la oscuridad. Para muchos puede ser un animal salvaje o un depredador, aunque los que estuvimos ahí sabíamos que era algo sobrenatural. El silencio de la carretera era abrumador, roto solo por el suave murmullo del motor del vehículo en el que nosotros nos encontrábamos. Junto a mí, mis compañeros de escuadrón mantenían una conversación baja, pero el aire estaba cargado de una tensión que no podía ignorar. Habíamos sido desplegados en esta región para luchar contra grupos delictivos, y aunque habíamos recibido información sobre movimientos sospechosos, nunca imaginamos que nuestra patrulla
se convertiría en un centro de una confrontación. De repente un golpe seco resonó. El sonido del metal chocando contra el asfalto me hizo encogerme en mi asiento. ¡Alto!, gritó el sargento mientras frenaba de golpe. Apenas habíamos tenido tiempo de reaccionar cuando vi unas sombras moverse entre los árboles, esto al costado de la carretera. Pronto, lo que parecía ser un grupo numeroso de hombres armados apareció, como espectros salidos de la nada, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Estaban equipados hasta los dientes, rifles de asalto colgando de sus hombros y miradas desafiantes en sus rostros. «¡Abran fuego!», ordenó el sargento, y el caos se desató. Las balas silbaban a nuestro alrededor. El sonido seco del plomo atravesando el aire se mezclaba con los gritos, que eran distorsionados de esos hombres. Tomé mi arma y mis manos temblaban momentáneamente, pero la adrenalina pronto comenzó a calmar mis nervios. Era una reacción instintiva: apuntar, disparar y buscar cobertura. La primera ráfaga de retorno fue brutal. Sentí el golpe de una bala que impactó cerca, levantando una ráfaga de polvo y tierra. Los gritos de mis compañeros resonaban en mis oídos. Algunos caían al suelo, y las imágenes de caos que había presenciado antes volvían a mi mente. «Concéntrate», pensé. Recordé las enseñanzas: permanecer frío en el fuego de combate. Más hombres emergieron del bosque, cada uno con la determinación de defender su territorio. Eran como sombras danzantes en la penumbra del atardecer, pero esta no era una novela de terror, era una realidad cruel. Mi mirada se fijó en uno de ellos, un tipo corpulento que parecía ser el líder. Él era el objetivo. La rabia y la frustración de ver a mis compañeros caer a mi alrededor inundaban mi ser. Desprendí una ráfaga controlada y vi cómo un rayo de líquido vital brotaba de la herida en su muslo. Él cayó, pero no sin antes gritar órdenes a sus hombres. La lucha no hacía más que intensificarse. Mi compañero a la izquierda, un joven llamado Luis, fue alcanzado en el pecho. Su rostro, tan lleno de vida, se tornó en una máscara de dolor. Esa imagen quedó grabada en mi mente. Yo me lancé hacia él, pero ya era demasiado tarde. El aire se volvía denso, lleno de humo y desespero. A mi alrededor otros hombres caían, y sentía que el tiempo se alargaba. Recargué mi arma disparando de nuevo. La herida que infligí al líder lo había dejado incapacitado, pero eso no garantizaba nuestra victoria. Al contrario, solo avivaba la ferocidad de sus hombres. A cada lado un intercambio de disparos. «¡Cúbranse!», grité, buscando algo tras lo que protegerme. El vehículo era un objetivo. Decididos a no rendirse, mis compañeros y yo comenzamos a retroceder intentando reagruparnos. Cada segundo que pasaba se convertía en una eternidad. Estábamos atrapados en un juego mortal, donde la menor distracción podría significar mi fin. El caos era visceral, crudo. La adrenalina corría por mis venas, mientras miraba las caras de esos criminales, hombres que se habían entregado a la locura, y en cierto modo sentí una profunda tristeza, pero el momento no permitía compasión. No había tiempo para el miedo, solo había que actuar. Una vez en posición disparé a uno de los refuerzos que se acercaba. El hombre cayó de rodillas, y el grito que salió de su boca se quedó grabado en mis oídos. Para él esto era una lucha por su vida, y para mí era un deber. Finalmente, tras un intercambio de balas que parecía interminable, oí las sirenas de nuestros refuerzos que se acercaban. Un alivio mezclado con la realidad amarga de la pérdida estaba invadiendo mi ser. La ayuda llegó, pero el costo fue alto. Los hombres con los que había luchado, mis hermanos de armas, habían caído. Ese día, mientras el crepúsculo caía, entendí que la lucha nunca era glamurosa, nunca es justa. En la penumbra, la línea entre el bien y el mal se difumina.
y lo que queda es solo luchar por sobrevivir, y vivir en este terror no es algo que sea para todos. Allá por el año 2018, fui enviado a la Sierra de Durango, a la región conocida precisamente como la Sierra Madre Occidental. En aquella misión, había sido enviado junto a un grupo de compañeros, ya que teníamos que cuidar una zona donde recientemente se le habían decomisado armas, así como sustancias nocivas a un grupo de choque. En el lugar donde se habían decomisado todas esas cosas, era en un pueblo muy pequeño llamado San Jerónimo. El poblado era tan chico que tenía escasos 500 habitantes, donde todos eran campesinos. La razón del por qué los delincuentes habían usado este pueblo era para pasar desapercibidos, pues al ser tan chico nadie notaba que salía o que entraba de él. La encomienda que se nos dio era que cuidaríamos el lugar encontrado, evitando que los delincuentes quisieran regresar por cosas, o evitando que quisieran regresar al pueblo para reactivar sus actividades. De este modo estuvimos varios días en el pueblo, donde afortunadamente no pasó nada. Ya casi al quinto día le dije a un compañero que me acompañara a buscar algo de café, porque el que habíamos traído ya se nos había terminado. Como bien saben, todos los elementos del ejército tenemos cierto gusto por el café, y más cuando cubrimos este tipo de trabajos, donde custodiamos lugares por días. El frío y las desveladas son motivos suficientes como para siempre tener una buena taza de café caliente en la mano. Eran como las 6 de la tarde, cuando mi compañero y yo salimos del pueblito donde estábamos haciendo guardia. Esto en dirección a otro pueblo, pues en ese sitio que era tan pequeño, no había una tienda ni nada parecido a ella. Los dos a pie, tomamos una carretera que, por lo que se nos dijo al preguntar, había un par de pueblos no muy lejanos, y ahí sí había tiendas. Entre plática, mi compañero y yo deambulamos por la carretera de tierra, esto en medio del bosque, el cual era un bosque solitario, cuando al frente vimos una pequeña desviación que parecía conducir a un pueblo. Los dos decidimos entrar para ver si en ese lugar sí había una tienda. Sin embargo, cuando entramos por esa desviación, notamos que el camino estaba algo descuidado. A diferencia de la carretera que habíamos pisado momentos antes, esta otra carretera tenía mucha maleza y piedras por todos lados. Era como si desde hace ya un buen tiempo nadie transitara por ahí, aunque claro, no es como que muchos autos pasaran por el lugar. Justo en ese momento nos encontramos con un hombre que estaba parado en la orilla de la misma. Estaba cortando algo de maleza con su machete. Al pasar justo al lado de él, le dimos las buenas tardes y le preguntamos si más adelante había un pueblo y si en este había una tienda, ya que queríamos comprar unas cosas que ocupábamos. El señor dejó de hacer lo que estaba haciendo y nos volteó a ver. Este hombre tendría aproximadamente unos 60 años más o menos. Vestía con un sombrero de palma, una camisa de cuadros, un pantalón de vestir negro y unos guaraches. El hombre rápidamente nos dijo que al parecer no éramos de por ahí. Nosotros le confirmamos que solo estábamos trabajando, pero que andábamos en busca de una tienda. Él nos miró y dijo: ya veo, jóvenes, pues fíjense que más adelante por este camino está el pueblo de San Jerónimo, pero ahí no hay tienda. Mejor regresen y sigan todo de frente por la carretera principal. Ahí todo derecho como a 20 minutos está otro pueblo y sí, ahí hay una tiendita. Nosotros le dimos las gracias al campesino y nos dispusimos a retirarnos. Sin embargo, cuando estábamos por irnos, este nos detuvo y nos pidió un favor. Muchachos, ¿será que les puedo hacer un encargo? Si llegan al otro pueblo me podrían traer un pan y aquí yo se los pago. Iría, pero como ven, ya traigo mis años. Además, ando todavía trabajando aquí en la parcela y pues la verdad no me da mucho tiempo. Nosotros le dijimos que sí al señor y que no tuviera cuidado con su encargo. Si encontrábamos pan se lo llevaríamos a dejar justamente ahí donde estamos.
Mi compañero y yo regresamos a la carretera principal y caminamos el tiempo que nos dijo el campesino. Tal cual lo mencionó, allí estaba un pueblo donde había una tiendita. Estaba un poco abastecida, pero lo suficiente como para tener café en la repisa. Se veían algunos productos básicos, como papel higiénico, azúcar, sal, latas de atún y algunas otras cosas. Si acaso algunos refrescos, pero no había mucho de dónde escoger. Sin embargo, no había pan. Salimos de la tienda y tratamos de buscar algún comercio que vendiera el pan que el campesino nos encargó. Fue así que le preguntamos a un señor que andaba por ahí caminando en aquel pueblo. Cuando él nos vio, se percató de que éramos militares y que seguro veníamos de lejos. Después dijo algo que sonó un poco raro. No me digan que el pan es para don Casimiro, el de la cruz. Nosotros no sabíamos quién era ese tal Casimiro o de dónde era, pero al parecer, este era el nombre del campesino que vimos en la desviación. Él continuó: no es por espantarlos, muchachos, pero lo que vieron atrás no era una persona, o al menos ya no lo es. Y sí, ahí mero adelante está el pueblo de la Cruz, pero ese pueblo ya tiene rato que está solo. Quedó abandonado por cosas raras que pasaban. La cuestión es que ustedes no son los primeros ni los últimos que se encuentran con don Casimiro y le piden pan. Ahorita que regresen ya no pasen por ahí. Síganse de frente para su campamento. Pero si tienen la desgracia de encontrarse con don Casimiro otra vez, no le hablen, no lo vean, pues este les puede engañar. Se ve como un hombre, pero eso de ahí es otra cosa, algo que no tiene alma. No quiero espantarlos, pero créanme cuando les digo que muchas desapariciones se han dado, y todas por culpa de ese don Casimiro. Otra cosa, si cuando pasan y lo llegan a ver, jamás acepten el vaso de agua que éste les ofrezca. Dicho esto, y como ya habíamos visto cosas raras en nuestros servicios, mi compañero y yo hicimos caso. Antes de que la noche cayera, corrimos de vuelta al campamento. Ya estaba empezando a oscurecer, así que prendimos nuestras linternas para ver mejor. Ya estábamos pasando por donde estaba la desviación que nos llevaba a la cruz, donde vimos a aquel hombre, pero al no entrar por ella, pensamos que estaríamos a salvo. Sin embargo, pensamos mal, pues justo a la entrada de esa desviación, alguien nos habló. Buenas noches, muchachos. ¿Será que sí consiguieron mi pan? Mi compañero y yo bajamos la cabeza. La luz de la linterna era suficientemente fuerte como para alumbrar toda la carretera y poder dejar entrever dónde estaba parado ese hombre. Pero lo raro es que ese hombre no tenía zapatos. Este dejaba entrever un par de pies viejos. Eran de color oscuro con unas uñas muy largas, en forma de garras. Mi compañero y yo no subimos la cabeza para nada. No respondimos a ninguna de sus preguntas, y mucho menos giramos a esa desviación. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Será que no me quieren dar mi pan o por qué se van? Para que vean que yo no soy muy malo, les invito un poco de agua. Vamos, síganme al pueblo. Vamos, entren al pueblito de la Cruz, insistía aquel hombre. Un frío recorrió toda la espalda, pero por nada del mundo alzamos la mirada. Y así fue. Caminamos por más de 5 minutos con la mirada agachada y escuchando cómo ese campesino nos invitaba a entrar a su pueblo, pero jamás respondimos. No fue sino hasta llegar a donde estaba el campamento que esa voz dejó de oírse y aquel hombre dejó de verse. Esa noche fue otra noche donde algo paranormal nos espantó, algo que ya es muy común entre nosotros. En el escuadrón al que he estado sirviendo, nuestro comandante siempre nos ha manifestado el seguir una regla al pie de la letra, una regla que él puede decir es una regla de oro. Nunca te involucres amorosamente con una persona en alguna de tus misiones. Esa es la política con la que al menos mi comandante nos hace mencionar y seguir al pie de la letra. El calor del sol golpeaba sobre el asfalto, un manto pesado que hacía que el aire reverberaba como si estuviera vivo. Estábamos en una ruta secundaria del país, un marcador de la realidad que a veces se sentía como un terreno olvidado.
El sonido del motor del vehículo resonaba en mis oídos mientras nos dirigíamos a un punto de vigilancia. La camaradería entre mis compañeros era palpable, un hilo de risas y bromas que trataba de alivianar la tensión, pero en mi interior, la inquietud no me dejaba en paz. De repente, el sonido metálico de un disparo rompió la atmósfera. El latido de mi corazón se aceleró. El vehículo se detuvo bruscamente y el aire se volvió espeso de tensión. ¡Fuera, fuera, fuera!, gritó mi sargento, y en un abrir y cerrar de ojos, estábamos todos fuera, con rifles en mano. Miré a mi alrededor y vi la escena. Un grupo de hombres armados se acercaba rápidamente, esto en una camioneta, el brillo de sus armas reflejando la luz. Sabíamos de inmediato que no eran amigos. El aire explotó en una cacofonía de balas y gritos. Instintivamente me agaché, buscando cobertura tras el vehículo. Los disparos resonaban a mi alrededor, y el humo del asfalto ardiente se mezclaba con el polvo que levantaban mis compañeros al correr. Sentí el aliento de la muerte en la nuca, un recordatorio crudo de la fragilidad de la vida en esos instantes. No había tiempo para el miedo, solo la adrenalina y el entrenamiento. ¡A la izquierda! ¡Cubran el flanco!, rugió mi sargento. Yo apunté hacia la camioneta en movimiento, y antes de que pudiera pensar dos veces, apreté el gatillo. Balas salieron del cañón como si tuvieran vida propia. Sabía que no podía dudar. La camioneta pareció tambalear, y uno de los hombres se desplomó dentro de ella, pero no se detuvieron. Los gritos de mis compañeros se mezclaban con el sonido ensordecedor de la balacera. Pude ver a un soldado caer, un impacto letal. Su grito de dolor apenas se escuchó sobre el caos. El mundo se volvió difuso a mi alrededor, y cada segundo parecía una eternidad. Avancé con el corazón a mil, buscando una posición más ventajosa. La estrategia se desdibujaba, el caos reinaba. Disparar, avanzar, cubrir, era un ciclo interminable. En un instante sentí una ráfaga de dolor en mi brazo. Caí de rodillas. El rifle se deslizó de mis manos. El líquido vital manaba caliente y espeso. Miré hacia atrás. Mis compañeros seguían luchando, pero la imagen del líquido vital y el horror despertaron algo primitivo dentro de mí. No podía dejar que esto acabara así. Con un esfuerzo sobrehumano me levanté apoyándome en un árbol cercano. Concentré mi mirada en el grupo de hombres, más cerca, más descarados. Sabía que debíamos mantenernos unidos. Cada vida contaba. Volví a levantar mi arma. ¡Fuego de cobertura!, grité con todas mis fuerzas. Mi voz era un ancla en medio del torbellino. Mientras disparaba miré a mis compañeros a los lados, cada uno luchando con sus propios demonios. Algunos en línea de fuego, otros gritando por ayuda. El sudor me escurría por la frente, mezclándose con el líquido vital que ahora cubría mi brazo. No podía rendirme, no podía dejar que el miedo me venciera. Finalmente lo vi, un hombre con mirada fría que se acercaba. Era el líder del grupo. Su arma era más que un simple objeto. Era un símbolo de todo lo que representaba el terror y el caos en ese lugar desolado. Cerré los ojos un segundo y apreté el gatillo con decisión. El eco fue ensordecedor y, con un retumbo, el hombre cayó al suelo. En ese momento una especie de calma me invadió. Nuestras fuerzas llegaron justo a tiempo para reforzar nuestra posición. El grupo criminal comenzaba a desbandarse. Habíamos resistido, pero a un alto precio. Miré a mi alrededor y la escena era admirable y devastadora. El olor a pólvora aún estaba en el aire, junto a un silencio que seguía resonando en mis oídos. Yo caí de rodillas. La adrenalina se disipó y el dolor regresó con fuerza. Mis compañeros estaban allí. Algunos habían caído y otros estaban heridos,
pero habíamos sobrevivido. El campo de batalla era un desierto de sombras y realidades crudas. Esto que ha sucedido para mí es un recordatorio de que el combate no solo es físico, es un juego psicológico donde nadie sale realmente victorioso y donde el terror definitivamente se respira en el aire. Aún recuerdo aquella noche en particular. Era demasiado silenciosa. Estábamos en la costa de Veracruz, donde una misión de nosotros, el Comando X, se había programado para la madrugada. Habíamos recibido información sobre un posible contrabando de armamento, esto en una isla cercana, y nuestro objetivo era infiltrarnos, obtener pruebas y neutralizar cualquier amenaza. Como miembro de esta unidad, sabía que cada misión traía consigo un riesgo, pero esta vez había algo en el aire que me inquietaba. Nos trasladamos en un pequeño bote, cubiertos por la oscuridad de la noche. El sonido del motor apenas rompía el silencio, y la brisa marina traía consigo un aroma salado que me recordaba a casa. Mientras nos acercábamos a la isla, encendimos nuestras linternas de manera controlada para no llamar la atención. La costa estaba desierta y la vegetación densa se alzaba como un muro impenetrable. Al desembarcar la tensión era palpable. Nos movimos con sigilo, siguiendo un camino trazado en el mapa que habíamos estudiado. La misión parecía ir según lo planeado, hasta que de repente escuchamos un ruido inusual, un susurro, como si alguien estuviera hablando en un idioma desconocido. Yo miré a mis compañeros y sus rostros reflejaban la misma confusión y también la preocupación que se sentía en ese momento. No había señales de vida en la isla, pero esa voz parecía provenir del interior de la misma. Decidimos investigar, y a medida que nos adentrábamos, el ambiente se tornaba extraño. La luz de la luna se filtraba a través de las copas de las palmas, creando sombras que danzaban a nuestro alrededor. El susurro se volvía más intenso, y aunque intentábamos racionarlo con algún producto de la tensión, la sensación de ser observados era innegable. La naturaleza parecía en calma, pero había una vibración en el aire que nos ponía en alerta. Finalmente llegamos a un claro donde nos encontramos con una antigua construcción en ruinas, paredes desgastadas y cubiertas de musgo, como si el tiempo hubiera olvidado este lugar. En el centro había un altar, y sobre él, un objeto brillante que capturó nuestra atención. Nos acercamos cautelosamente, pero antes de que pudiéramos examinarlo, el susurro se convirtió en un grito unificado que reverberó en el aire, y en ese instante, una sombra emergió de entre esas palmas. Era una figura oscura, imposible de distinguir, pero la presencia era abrumadora. Nos detuvimos en seco, incapaces de movernos. La figura parecía comunicarse con nosotros, no a través de palabras, sino de una energía palpable que nos envolvía. En ese momento, comprendimos que estábamos en un territorio que trascendía nuestra misión original. El grito se desvaneció, y la figura se desvaneció con él. Sin pensarlo decidimos retirarnos. La misión había tomado un giro inesperado, y había algo en aquella isla que no podíamos comprender. Regresamos al bote, todos en silencio, el peso de la experiencia recayendo sobre nosotros. Al regresar a la base informé sobre lo sucedido, pero decidí omitir el detalle del susurro y la figura. No quería que pensaran que había perdido la cordura. Sin embargo, esa noche quedaría grabada en mi memoria, y es por ello que les comparto esta situación que vivimos. Recuerdo ese día. Mi unidad y yo teníamos la misión de patrullar una de las carreteras más peligrosas de la región.
Sabíamos que esa franja de tierra era un territorio de disputa, un campo de batalla encubierto, donde bandas criminales luchaban por el control del tráfico de sustancias y de personas. El sentido de gloria y honor que habíamos aprendido en la academia militar parecía extinguirse en el aire pesado que se respiraba. El motor del vehículo respiraba firme, pero había una tensión palpable en el ambiente. Miré por la ventana y vi la desolación, árboles marchitos, casas abandonadas, el eco del sufrimiento y la lucha que había ocurrido en ese lugar. Había una mística oscura que envolvía el camino y mi instinto me decía que ese día sería diferente. De repente, un estruendo cortó el silencio. Un disparo letal resonó en el aire y una ráfaga de balas se estrelló contra nuestro vehículo. Todo comenzó en cuestión de segundos, pero la adrenalina que comenzó a bombear en mis venas parecía detener el tiempo. ¡Emboscada!, grité, sintiendo que el terror se apoderaba de mis hombres. Instintivamente tomé mi arma, un rifle que había tenido tantas veces en mis manos, que se había vuelto una extensión de mí mismo. Las balas zumbaban por encima de nuestras cabezas. En medio del caos, pude ver la imagen de uno de mis soldados, un hombre joven con una familia esperando en casa, caído al suelo. El terror se apoderó de mí. Quería correr hacia él, pero sabía que si lo hacía, también caería. «¡Cubrir fuego!», ordené, mientras mi mente buscaba la estrategia para salir de esa trampa mortal. Las sombras se movían entre los árboles, disparando desde posiciones ocultas. Los ecos de las balas se mezclaban con el estruendo de mis propios latidos. La escena era una locura. Mi unidad estaba atrapada en una danza macabra. Un ballet de muerte donde el escenario era la carretera y los actores eran hombres dispuestos a matar o morir. Los gritos de dolor y odio resonaban a mi alrededor, y un súbito recuerdo se apoderó de mí. La sonrisa de mi hijo, cuando le prometí que regresaría a casa. La promesa que sellaría mi destino. Con un grito avancé hacia un lado, tomando un árbol que me brindara cobertura. Desde ahí podía ver a dos de los delincuentes. Uno de ellos un hombre robusto que parecía tener más rabia que razón. El instante se volvió eterno. Mi dedo en el gatillo se sintió como una tormenta dentro de mí. Sin embargo, el entrenamiento me había enseñado que la vida de un soldado no es solo tomar una vida. En medio del horror, hay que pensar con claridad. ¡Fuego!, grité nuevamente, y la intensidad aumentó. Las balas comenzaron a salir de mi rifle, como si mi voluntad fuera un torbellino que desataba la justicia. La bestia del odio se había desatado. A mi alrededor mis hombres luchaban valientemente. Sentí el aliento de la muerte muy cerca, pero la determinación me llenó. Sabía que no podía fallar. No podía permitir que el ruido de la lucha ahogara los susurros de nuestras vidas. Cuando finalmente el silencio se impuso, miré hacia el campo de lucha. Cuerpos yacían esparcidos, tanto de mis enemigos como de mis hombres. El peso de la pérdida me golpeó como un martillo, y aunque habíamos sobrevivido a la emboscada, la victoria se sentía amargamente vacía. Quería gritar, dejar salir el monstruo que había despertado dentro de mí, pero en lugar de eso, respiré profundo. Ese día aprendí que la lucha no tiene héroes, solo hombres que pelean por volver a casa. Fui parte de algo más grande, algo que nos superaba, y aunque la carretera estaba manchada de líquido vital, mi misión ese día había sido cumplida. Historias de terror de la internet.